Hermano Jorge, está invitado. ¿Dónde está el hermano Jorge? Jorge Rodas, atrás. Bienvenido. Eso es. Faltan muchos pastores. ¿Qué pasaría? Se les olvidó. He estado muy impulsado a leer las epístolas otra vez, ¿verdad? Por enésima vez, y ver desde el día que el Señor ascendió hasta que vuelva, cuál es el panorama general. Yo quisiera que conversáramos de eso esta mañana. Ustedes saben que hay muchas versiones evangélicas, hay muchos evangelios diferentes que no son evangelios, porque hay solo uno, que el Señor heredó al ascender a todos nosotros. Mi sorpresa ha sido haber encontrado, consultando varias versiones y viendo el panorama, a quienes les dio la comisión, la gran comisión. Tenemos la idea que eran muchas personas que estaban, no todo el pueblo, ¿verdad? Pero muchas personas que estaban al pie del monte, en Betania, monte de los Olivos, donde él ascendió, cerca de Betania, dice. Tenemos la idea que eran más de 500, pero realmente lo que la Biblia dice que eran más de 500 los que lo vieron resucitado, pero no dice que lo vieron en la ascensión, lo vieron solo 11. Ese es un detalle muy importante. Van a ver para qué. Entonces la gran comisión fue dada a 11, que después se completó con el llamamiento de otro, que era Matías. Pero yo quiero que ustedes noten que si fue a 11, ¿qué estamos haciendo nosotros en la gran comisión? Es lógica la pregunta, ¿no? Si fue a 11 que les dio la gran comisión, entonces ¿qué estamos haciendo nosotros? Yo creo que vale la pena averiguarlo, porque les dio la gran comisión definitivamente a 11. Ni siquiera a 12. Entonces, la gran comisión se extiende desde, como ustedes lo saben, desde el primer día de la ausencia del Señor, ausencia física del Señor, arrancando con todo el vigor en el Pentecostés, hasta su regreso. Y hasta llegar a lo último de la tierra. Vaya, entonces, ahora empezamos ya a ver un poquito de luz, porque ¿cómo va a contratar 11 para estar en todas las épocas de la iglesia hasta el año 2000 o más? No puede ser, ¿verdad? Entonces, seguramente les dio la gran comisión primero a ellos, para que ellos inclusive aunaran a otro más, como fue Matías. Matías era apóstol del Cordero, que fue examinado y llenó los requisitos del apostolado del Cordero, que no es el apostolado de la iglesia, sino cuando los apóstoles del Cordero son unidos a los otros apóstoles. Llamaron a Matías, y llamaron a Pablo, y llamaron a Bernabé, seguros, aunque hay muchos más. Pero estos, de los 11, se llamó la cámara o el grupo de los 11, así se llamó en aquellos tiempos. Entonces los 11 en la gran comisión se quedaron encomendados para transmitirla a los otros responsables de llevar esa gran comisión hasta lo último de la tierra. Ahí sí acabemos nosotros, pero siempre que nos llame. ¿Ya se fijó? Entonces, como no hay los 11 del Cordero, no existen ya, están con el Señor hace muchos miles de años. Entonces, ¿quiénes nos van a llamar? Bueno, empecemos por decir que si se va a transmitir la misma tónica de la ascensión hasta lo último de la tierra y hasta la última generación de ministros, entonces tiene que ser una encomienda igual, ¿no? No modificable, hasta que Él regrese y la modifique. ¿Cómo la va a modificar?
la va a modificar, que va a imponer el reino. Pero antes es la tónica que vale la pena saber cuál es la encomienda de hoy para los que somos discípulos de Cristo. Primero, no fue a toda la gente, sino a discípulos que les dio la encomienda. Les dieron la encomienda los 11, más bien les transmitieron la encomienda los 11. Por eso tuvo Pablo que ir a Pedro, que era parte de los 11, o a los 11. Tuvo que ir a que le dieran su asentimiento. Fíjese qué tremendo. Entonces, fíjese lo que estoy asentando. Esto nunca jamás lo había yo enseñado. Nunca lo había dicho. Porque en primer lugar yo creí que era más de 500, que entre más de 500 había ascendido. Pero examinando la Biblia a fondo, no, fueron 11. Los llevó aparte. Y él dice que les dio encomiendas para la iglesia, Hechos 1 me parece, sí. Dice, vamos a leerlo, en el primer tratado, etcétera, Teófilo, las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día, oiga bien, hasta el día en que habiendo dado mandamientos por el Espíritu, diríamos entre paréntesis, a los 11. A los 11. Entonces, habiendo dado, y lo voy a apuntar, hermano, porque esto no lo tengo ni puesto aquí, pero eso sí es. Y ustedes lo van a ver, examinen en sus Biblias después, ¿verdad? Y van a ver que sí fue a los 11. Entonces, ¿cómo? Sí, porque eran los apóstoles. A los 11, mire. Bueno, porque van a ver que como es un estudio, no es un sermón, podemos hacer pausas y todo, ¿verdad? Entonces, note, si va a llamar a los 11 y les va a dar una encomienda mundial y de por lo menos cerca de 2000 años, pues evidentemente no iban a ser ellos los que le iban a llamar a todo el mundo. A todo el mundo en su tiempo, sí. Pero ¿quién iba a llevar al mundo cuando ellos desaparecieran? Otros, relevo, le llamo yo. Entonces, y esos otros no iban a ser tampoco eternos, otro relevo, y llevamos 70 relevos. Y qué curioso que 70. Yo creo que con el 70 se acabó, hermano, porque con los 70 años se acabó el cautiverio babilónico, y los 70 años de ¿cómo se llama? Bueno, hay muchos 70, pues. No vamos a analizarlos, pero volvamos al punto. Ya le dio la encomienda a los 11. Los 11 tenían que llenar el número 12 de gobierno. 11 no es gobierno. 12 es gobierno. Entonces llaman uno más. Ya están los 12 del Cordero. Ahora, el equipo de 12, pero noten que ya ese uno que hace el 12 es indirecto el llamado. Ya no fue Cristo que los llamó, Jesús que los llamó, mejor dicho. Llamó 12, pero el uno eliminado lo sustituye uno que lo llama entre los 11, con la anuencia, pues, desde luego del Señor, pero ya no está el Señor presente. Entonces ya hay uno más del Cordero que, aunque llenaba los requisitos necesarios, tuvo que ser llamado aparte, por delegación del Señor, a la autoridad de los 11. Pero como se tenía que fundamentar la doctrina en esa generación o en esas primeras generaciones, 70 años es otros 70. 70 años es lo que dibuja desde los evangelios hasta los hechos, la lectura. 70 años. Entonces, en el año 70 se destruyó el templo. Eso ya desvinculó al judaísmo de la iglesia cristiana, porque tenían en común el templo, predicaban ambos en el templo. Parece que adentro predicaban los judíos y en el atrio los gentiles. Por eso es que Pedro y Juan sanaron a aquel cojo en el atrio. Entonces dice, vamos por el templo, pero ellos no, porque no tenían su templo o sus templos, los cristianos. El panorama es bien amplio, entonces yo solo quiero tocar esto.
Bueno, entonces cada generación deberá tener 3 cosas, a lo menos: apóstoles, delegados, que hayan llenado los requisitos del nuevo apostolado. Noten eso. Yo no me bajo de ese caballito. ¿Saben por qué? Porque el Señor a mí me lo mostró y lo hizo conmigo. Es decir, me dio la experiencia, pues. Haber visto al Señor glorificado, no en sueños ni en visiones, verlo con los ojos abiertos. Por eso ese es el sello del apostolado. Ahora, claro, hay otros requisitos que se van a ir llenando. Por ejemplo, muchos vieron al Señor resucitado, ¿verdad? Pero no son apóstoles todos. Los que lo vieron ascender, sí, porque a ellos les dio las encomiendas infalibles del colegio apostólico inicial. Pero este colegio apostólico se dividió en 2. El colegio apostólico del Cordero, que estaba recibiendo de Jesús, y el colegio apostólico del Espíritu Santo, que recibió de Cristo. No es casualidad que Pablo no conoció a Jesús, conoció al Cristo. Lo vio en el camino de Damasco, no vio a Jesús, aunque le dijo que era Jesús. Entonces lo conoció glorioso. Entonces los requisitos de los apóstoles de la iglesia por el Espíritu Santo ahora tienen que ser ver al Cristo glorioso, porque si teníamos que ver al Cristo Jesús, a Jesús mejor dicho, ya no lo podríamos ver. Hace 2000 años que no está, a menos que se presente en sueños y en visiones, pero esa no es el aval. Eso se lo digo yo con toda seguridad, hermano, porque las bases apostólicas son haber visto al Señor glorificado, a tener carácter apostólico que se va haciendo, tener respaldo de iglesias formadas en el apostolado que prosperan. No solo porque prosperen ya es apóstol el que está a la cabeza, pero para el apóstol tienen que prosperar. Claro, con sus excepciones, que hay gente que de todos modos se para en el camino en vez de seguir. Otra característica es tener señales sobrenaturales a lo largo de su ministerio. Y la otra es que haya una cantidad que respalda ese apostolado con beneficio personal espiritual. Son 4 requisitos. Bueno, eso es para evitar las epidemias de apostolitis que van a surgir, que ya están surgiendo. Ahora cualquiera se cree apóstol. Pero eso sí, el Señor reafirmó estar llamando apóstoles. Estar no 1, no 2, todos los que sean necesarios. Está llamando apóstoles. Yo recorrí todo el libro de los Hechos y las Epístolas últimamente, y encuentro en todo lo largo de esos 70 años, como muestra, que los apóstoles siguieron. Llegaba Pablo y se reunía con los apóstoles, los ancianos y la iglesia. Y eso hasta el final. ¿Por qué tiene que modificarse eso en el siguiente relevo? No se puede. Que haya quienes lo nieguen, que haya quienes no lo crean, eso es otra cosa, hermano. Pero ¿quién dio la contraorden de que eso se suspendiera? Ninguno, menos Cristo. No ha dado contraorden. Entonces, para ponerlo, ¿verdad? Va a haber un relevo de apóstoles en cada generación, a la manera del nuevo pacto. Ya no son apóstoles, a excepción de aquellos que fueron de los 2 lados, en la inicial, del Cordero y de la iglesia. Ya de los otros ya solo fueron de la iglesia. Ya no hubo apóstoles del Cordero. Eso tienen razón, que ya no hay apóstoles del Cordero. Ya no podemos decir no hay apóstoles. No hay apóstoles, paréntesis, del Cordero. Pero hay apóstoles del Espíritu Santo. ¿Cuál es la diferencia? Es que aquellos vieron a Jesús y estos solo al Cristo glorificado. Solo.
Bueno. Aquí hay otra diferencia. Aquellos del Cordero, de boca de Cristo, de Jesús, recibieron la enseñanza. Y fueron llamados, muchos de ellos, aunque no solo de ellos, a la infalibilidad de la inspiración. Hasta Juan. Y se acabó. Es decir, Juan el Bautista, no, el otro, Zebedeo, fue el apóstol que cesó el cano. Apocalipsis. Entonces ya no habrá otros apóstoles, ni otros siquiera a nivel inspiracional. Porque solo fueron inspiracionales los del Cordero, y los del Cordero, y los que estando los del Cordero, Cristo delegó que escribieran. Como Lucas. Lucas no era apóstol. Marcos no era apóstol. Los demás sí. Entonces, ¿por qué se hace esa explicación? Porque ahora no hay apóstoles en ninguna parte del mundo, ni en el IN, que estén a nivel inspiracional. Porque entonces hacemos otra Biblia. Yo les digo, hermanos, anoche recibí la Biblia según San Otto, y después la de según San Cocho, y después según San Cudo, y eso no lo pueden ustedes creer. Fíjese que esa es una de las razones por qué el Señor me ha impedido hacer libros. A mí. Uno hice y ya no quise más. ¿Por qué? Porque nominándome apóstol, podría parecer esos escritos como comparativos a la Escritura en los débiles, ¿no? Y eso ese gancho no me lo echo encima. Ahora fíjense. Entonces, ¿qué es la ventaja o desventaja del apóstol del Espíritu? Que ahora solo él va a ser iluminado, no inspirado, porque entonces sería otro pedazo de Biblia. Pero va a ser iluminado y va a recibir revelación de consumo. Oiga eso. Todo lo que va a ser iluminación es para todas las generaciones que pudieran venir después. Pero las de revelación de consumo, solo para la generación que está viviendo con el apóstol. Por ejemplo, súbete a ese carro, esa era una revelación de consumo. A un siervo como Felipe. Vale, entonces ahí tenemos una revelación de consumo. Otra revelación de consumo, la de Agabo. Agabo era un profeta de la iglesia. Ahora, ellos, para consumo, no sabemos qué más dijo Agabo en otras ocasiones, pero no se transcribe, porque no era para nosotros. Y cuando se transcribió lo que se transcribió, era, para ejemplo, que había profetas en la iglesia, que predecían acontecimientos inmediatos. Eso debe existir ahora. Pero no están a nivel inspiracional, no son infalibles. Ni en Roma hay nadie infalible, mucho menos. Ahora, por supuesto que nosotros tenemos que saber que la iluminación, la revelación, la enseñanza revelada es para los ministros de hoy. No sé si me estoy explicando, pero si tiene alguna duda la apunta y la pregunta después. Ahora, dado que entonces los apóstoles son la comunión inicial del Cristo glorificado con la iglesia, con intermediarios de ángeles como el Apocalipsis, con intermediarios de diálogos del Antiguo Testamento, diálogos de ángeles con Daniel, pero que la revelación, la inspiración, mejor dicho, la inspiración ya terminó. Y el parámetro que tenemos es la Biblia escrita, bien traducida, hasta el Apocalipsis. Génesis, Apocalipsis. Bueno, entonces ahora pasando a las generaciones, quiere decir que van a haber experiencias que certifiquen la palabra. Por ejemplo, empezando desde la ascensión. 2 varones, 2 ángeles, digamos, se mezclaron entre los discípulos
No, ¿qué digo? Apóstoles. Para decirles esto, ¿están mirando? Lo van a transmitir ustedes. Pero a este que se fue, vendrá por ustedes otra vez. Vamos a verlo cómo lo dijeron. Están hablando a 11, es que mire cómo cambia la cosa, hermano. No le está diciendo que va a volver. Fíjese que dice en Juan 14, dice, no turbéis, yo me voy y vendré otra vez. Fíjese allá, y os tomaré a mí mismo. Eso no es venir a la tierra. ¿Nota? Porque a veces se burlan de nosotros pensando que estamos haciendo 3 venidas de Cristo con la primera, ¿verdad? Pero fíjense que en ese Juan 14, 2 creo, 3, ¿verdad? Si yo me fuere, vendré otra vez. Ajá, oiga. Bueno, entonces va a haber un grupo que probablemente es de ministros y de acompañarse de la novia, o más bien acompañar ellos a la novia y subir. Porque vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Eso no es venir a la tierra. Porque cuando dice venir a la tierra, dice, vendré otra vez a la tierra a gobernar y voy a vencer a todos los enemigos. O voy a cerrar la época esta. Bueno, eso es la diferencia. La otra está aquí en Hechos 1. Los varones dijeron, entre paréntesis en el verso 1:8, dice al final que este mensaje apostólico de 11 sería llevado hasta lo último de la tierra, a El Salvador, a Argentina, a países que no existían en aquel tiempo, aquí con nosotros, pero ¿quiénes le iban a llevar? Si los 11 no llegaron nunca. Entonces hay transmisión. Bueno, está establecida la transmisión. Ahora vamos a ver eso de la ascensión. Entonces dice, le quitó de sus ojos una nube cuando ascendieron. Y 2 varones se mezclaron entre los que estaban ahí, de vestidos blancos. Usted note la función de los ángeles desde el principio en la iglesia. Están transmitiendo conocimiento los ángeles, claro. Yo he oído teólogos, hermano, hasta connotados, ¿verdad?, en el mundo, que aseguran que ¿cómo se llama? Que eso de ángeles y de esas cosas ya no es para hoy, y que los ángeles ahora ya no enseñan. Eso eran los días de Daniel. Pero aquí se están enseñando más que los días de Daniel. Lo más importante. Y si seguimos leyendo en el Apocalipsis, hermano, ahí enseñan más los ángeles que las gentes. Bueno, entonces podemos apoyar que la iglesia va a moverse, y hermano, le advierto que el que no se sujete al ministerio, no al ministerio, a la iglesia apostólica, no va a prosperar. Va a prosperar si le dan los enemigos materialmente, pero no va a prosperar espiritualmente, porque está cerrado el asunto exclusivo a las coberturas apostólicas. Ahora vamos a ver, no a la cobertura de un apóstol, como podrías decirse de este servidor, como que yo estuviera acaparando a todo el mundo. Yo no me voy a alcanzar ni para Guatemala, muchos para todo el mundo. Entonces estoy hablando del ministerio apostólico. Va, ahora ese Cristo que se fue y que fue interceptado por una nube de ángeles, entre paréntesis, deja 2 ángeles abajo. Noten ustedes cómo nube de ángeles lo sube, porque es nube de ángeles, no es nube de oxígeno y de agua, de vapor. Es nube, en nubes, como cuando se va a ir la iglesia, que se va a ir en nubes, no a las nubes. Se va a ir en nubes. Y póngale esto entre paréntesis de ángeles, como Jesús, porque es el cuerpo físico, cuerpo místico, igual. Va, ahora dice, que habéis, entonces miren, desprenden 2 y se bajan a la tierra cuando asciende el Señor. Pero se meten como humanos. Note usted cuando Moisés, que es otra figura, repartió el espíritu que había en él, note usted que se desprenden 2
del conjunto, que fueron celados porque no estaban con ellos, pero también estaban profetizando, dice, los que estaban con Moisés y los dos que se quedaron fuera del campamento. Es lo mismo, como cuando el Señor va a regresar, que viene con nube de ángeles, pero desprende dos seres extraordinarios, no ángeles necesariamente, los dos testigos. Siempre, grupo, dos. Bueno, pero aquí está igual. Está la nube de ángeles y bota dos ángeles y se meten entre la multitud. Curioso, que no aletearon encima de ellos. No, que ellos les hicieron así en el hombro, entre la multitud. Y hablaron con ellos. Y a lo mejor ni les vieron bien la ropa como está el grupo, ¿verdad? O a lo mejor les vieron vestido blanco, pero pensaron que eran humanos. Y eran ángeles. Entonces esos ángeles les dice, ¿qué estáis aquí mirando al cielo? Porque estaban ellos con los ojos puestos hacia arriba. Los varones que se pusieron junto a ellos, estoy leyendo 1:10 y en adelante, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado desde vosotros, arriba en el cielo, así vendrá, oiga bien, como Jesús Cordero. No el Cristo, esa es la Epifanía. La parucía es Cordero. Viene, no viene porque como Cordero viene ya no viene Cordero a morir, pues. Pero viene como Cordero a los corderos fieles. Porque va a venir como león a los corderos infieles y a los lobos. Pero ahora va a venir, está viniendo aquí prometido, va a venir que lo conjuga Juan 14:3, en donde dice que vendrá para tomarnos a donde Él está. Y como Él se va a quedar en el aire, ahí vamos a subir. Esto es lo que interpreta Pablo en 1 Tesalonicenses 4:13. Pero nótenlo bien, hermano, es que esto es fabuloso. ¿Sabe? Cuando veamos otros detalles va a ver usted que uno pasa corriendo por el libro de los Hechos de las Epístolas. Bota muchas espigas. Hay que leerlo 40,000 veces para sacar unas cuantas espigas más. Y con otras 80,000 veces se saca otras más. Decía Jerónimo, yo si no leo cada semana todas las epístolas no estoy tranquilo, imagínense. Cada semana. No hacía otra cosa, creo que ni comía. Bueno, se empapaba de las instrucciones. Si las quería él vivir, como que si usted va a tener un proyecto y si no se apega a las instrucciones, usted nunca lo va a realizar. Si no se mete a cómo va a ser y cómo va a salir y qué, y esto y lo otro, no va a hacer nada. O lo va a hacer mal hecho. Bueno, entonces note. Vendrá, como lo habéis visto del cielo, vendrá a los aires para atraernos así a los aires. Y lo había puesto. A los aires. No está hablando de venir a la tierra, vendrá otra vez a la esfera terrestre, pero se quedará en los aires, para luego después de casarse, entra a la tierra de nuevo. Y si usted ve la figura, es exacta. Usted ve, nace Moisés en Egipto, se desarrolla y todo lo que usted ya sabe, se ofrece, como Salvador lo rechaza, se va, para volver primero a su gente y después a Faraón. Nota. Ahora, y antes de ir a su gente, se casó. Más claro no puede estar. Entonces, ¿a qué va a venir a los aires? A traer a la novia y a los acompañantes, ir al matrimonio y regresar a la tierra para vérselas como el faraón del último tiempo. Es exacto. Exactísimo. Quiere decir que el Señor va a arreglar primero su casa
arangonando a Moisés. Primero va a arreglar su casa en la posada, ¿no? Por eso dice Pedro, es necesario que primero el juicio empiece por la casa. El juicio no empezó por Faraón, empezó por Séfora. Pero el juicio de Séfora no se consumó porque Séfora se sometió. Entonces el juicio empezó por la casa de Moisés y siguió por el pueblo de Dios, Israel, y terminó en Faraón. Eso está claro, clarísimo, irrefutable, diría. Hay más detalles ahí, pero no podemos seguir solo en eso. Va, entonces, así como le habéis visto ir, Cordero, Jesús. Por eso se le presenta a Pablo con amenazas de que lo conozca, como Jesús. Él hubiera podido decir, yo soy el Cristo. ¿Qué le dijo? Yo soy Jesús. Y le dijo, de Nazaret. Si yo creo que ahí por poco le da un ataque cardíaco a Pablo. Si ese fue el susto de Pablo, claro, ese Mesías, claro, Señor, y que no sé cuán, por supuesto, pero ya sabes que yo soy el Mesías. Sí, Señor, tú eres ¿cómo te llamas? Jesús de Nazaret. Yo creo que esa fue la caída de Pablo. ¿Cómo así, Señor? El que yo desprecié. ¿Y ahora qué quieres que haga? Síguete y levántate, porque ahora vas a sufrir por haber hecho eso. Yo te voy a declarar lo que es necesario que sufras por mi nombre, así como hiciste daño a mi nombre. Eso no se lo quitó nunca el Señor a Pablo. Se lo dijo a Ananías. Te será mostrado lo que vas a sufrir por todo lo que hiciste sufrir a la gente. ¿Lo vas a pagar, Pablo? Bueno, con mucho gusto, dice, yo lo debo. Y por eso él siempre se considera el menor de los apóstoles, porque yo perseguí la iglesia, yo arrastré a fulano, yo permití que se apedrearan a este. Mira, ahí está sufriendo. Así que se pagan las cuentas, ¿verdad? Bueno, ahora seguimos. La cosa se pone buena. Ahora, mire, todo lo que haga lo va a pagar usted y yo también. Bueno, ahora no, cuando yo hablo para ustedes, hermano, hablo para mí, ¿verdad? No estoy diciendo que yo soy la última señal del mundo, ¿verdad? Vamos a ver. El reemplazo de Judas, que fue una de las primeras muestras de trabajo sin Cristo presente, eso indica que van a haber muchos reemplazos de apóstoles, de ministros, y ya no digamos ovejas. Entonces, cuando nosotros vemos que había que reemplazar a Judas, ¿por qué? Porque no podía quedarse un Israel, base de la iglesia futura, sin cobertura de 12 tribus. Entonces, si nosotros tenemos áreas no cubiertas, es como cuando en el alma tenemos áreas no entregadas. No podemos presentarnos a Dios así. Entonces, pero hagámoslo en el macro servicio, no en el micro servicio interno. Hagámoslo en el macro. Si tenemos nosotros gente que dice ser del cuerpo de Cristo y no está cubierta, o tiene un Judas que hay que reemplazar. Me estoy refiriendo a la iglesia global. No puede quedarse áreas descubiertas cuando el Señor regrese. El Señor las va a cubrir. Le va a dar conocimiento, porque acuérdense que Él está pasando por alto ignorancia, pero no necedad. Ignorancia le llamo yo, que muchos no saben que hay que cubrirse. Les han enseñado, mal que mi cobertura es Cristo, dijo no sé quién por ahí, ahora que ya no se le pasa cheque. Mi cobertura es Cristo. Bueno, también la de nosotros, ¿no? Pero no delegó Él apóstoles, y evidentemente si arrancamos con la iglesia desde los hechos,
Evidentemente, son los apóstoles los transmisores. ¿Y a quién tiene un apóstol encima de él? Ya me han preguntado a mí, ¿y a usted quién lo gobierna? Como que dice, ¿qué cuello tiene usted? Yo no tengo cuello. Yo tengo que sujetarme a otros ministerios voluntariamente. Y tengo que sujetarme, ¿cómo le dijera? Tengo que saber que yo no me hago solo. Jamás he pensado semejante cosa. Porque el Señor me mostró desde un principio que hubo quienes colaboraron en mi estructuración y seguirán colaborando. Y gente que no tenía rango apostólico. Pero todo está en su tiempo, hermano. Ahora note esto. El reemplazo de Judas permitió que toda la iglesia del Antiguo Testamento estuviera unida. Por eso hubo unanimidad en el aposento alto. Ahora le voy a decir una cosa, no hubiera habido aposento alto si no reemplazan a Judas. Ese era el apuro. Entonces, la unidad en el Espíritu la conforman los apóstoles, porque ellos son el fundamento, los que fundamentan. Por ejemplo, dice, no digo yo, estamos sobre el fundamento de los apóstoles. Yo pensé que iba a decir el fundamento de Cristo, pero Cristo es la piedra de abajo, ¿verdad? Pero los apóstoles están en él, como cuando está Cristo glorioso en el Apocalipsis y tiene 7 estrellas que son los ministros. Está delegando. Delega 7, así que si hay un octavo ya no cabe. Pero es un número cabalístico, pues. No quiere decir que van a ser solo 8 y aquí sobramos entonces. Pero van a haber totalidad y perfección o madurez de los ministerios en Cristo. Y los que no estén cubiertos no están en perfección. No están en perfección, en madurez. ¿Pero por qué no les pasa nada? ¿Y por qué prospera? ¿A qué le llamamos prosperidad? A que aumentan en número. Dijo alguien por ahí, hasta las vacas las sigue hasta vacas sigue cualquier gente en la India. Hasta las vacas las siguen los hombres. Así que eso que alguien arrastre gente atrás, pues le ganan las vacas de la India. No se lleve usted solo porque jalan gente. Tampoco queremos decir con eso que las iglesias no crezcan. Pero ¿por qué crecen los herejes? ¿Por qué crecen y prosperan, entre comillas, los desviados y los no cubiertos? Esa es una pregunta que me hace. Usted note, hermano, que si nosotros nos fijamos en la prosperidad de afuera, alguien estaba platicando conmigo de la prosperidad. Y yo le tengo que decir, mire hermano, no, está casi destruido el hermano. Porque le están prosperando alrededor de él, fuera de Guatemala, iglesias que están siendo apoyadas con dinero turbio, ¿verdad? Pero prosperando, y le dicen, mira, metete, hombre, vos no prosperás por eso. Mire, le dije, mira, hermano, fíjate bien la prosperidad que sea. Porque es cierto, el Señor quiere que nosotros seamos prosperados, pero antes con prosperidad del alma. Pero quiero decir esto, le dije esto, que es muy claro. Dije, mira, esta época se va a caracterizar porque la prosperidad va a ser a la manera de Jesús. ¿Cómo así? ¿Sí? ¿Tú crees que a Jesús le faltó algo alguna vez? No. Porque hasta cuando usted sabe que cuando no tenía el dinero de impuesto, le llegó, pues. Entonces no le faltó nunca nada. Pero nunca tuvo almohada de él. Ni tuvo cama de marfil. Y Herodes sí la tenía. Y la gente oía más a Herodes que a Cristo, porque era el rey. Entonces, ¿qué? Esa prosperidad es la que nos llama. Mejor que nos llame la prosperidad de que no nos falte nada. ¿Seguro? ¿No lo dijo Pablo, pues? Felices con lo que tengamos, porque él se comprometió a sustentarnos y a sostenernos. Sí nos puso. Y si le estamos cumpliendo. Porque si no, Cristo ya lo dijo. Mi Padre nunca se me apartó porque yo siempre lo agradé. Si no le agradamos, se aparta. Con Cristo, ahora de nosotros no se apartará. No se apartó de Adán.
Claro que se apartó. A menos mal que no lo abandonó definitivamente, pues se apartó. Ya no llegaba al huerto. Y después lo sacó del huerto. No cojamos el rábano por las hojas. Ahora, veamos más adelante, hermano. ¿Por qué dice que va a regresar a una iglesia así, ya cubierta, totalmente, como le vieron ir los 11? No como le va a ver todo el mundo. Porque el mundo no lo vio irse. Pero ¿cómo lo va a ver el mundo que no lo vio irse? Glorioso, y todo ojo le verá. ¿Cierto? Eso se llama epifanía. Pero ¿cómo le van a ver los de él? ¿Cómo se fue? Porque lo vieron cómo se fue. Repito, ¿cuántos lo vieron cómo se fue? 11. Bueno, ¿será que solo 11 lo van a ver cómo se fue? No, porque ellos ya delegaron a otros en cada generación. Y yo les aseguro, hermano, que, mire, como que Dios lo hubiera visto, que se va a presentar el Señor como se fue, según lo estamos viendo aquí, en Hechos 1, a los ministros primero. Y yo le diría algo más, a los apóstoles. De la generación que le toque verlo, estar ahí. Y de los que no estuvieron, que fueron apóstoles, se van a reunir con ellos. Los que ya resucitaron o que ya vienen con él, se van a reunir con los apóstoles que estén de turno. Y van a tomar Santa Cena. Porque el Señor ofreció tomar Santa Cena. Tomó Santa Cena con ellos y dijo, hasta que vuelva. Pero como ahora estamos reduciendo a 11 y los llamados indirectos, va a ser un gran número de apóstoles y de ministros. Pero va a ser primero con ellos y luego trata con la novia para arreglarle los últimos retoques. Y subimos nosotros los ministros, ya no solo apóstoles, todos los ministros llamados con ella, con la novia, a entregarla. Bueno, otros detalles. Se nos está yendo el tiempo. Ustedes, ¡ay, caramba! Otros detalles. Tengamos mucho cuidado al organizar nuestras congregaciones, en que cuando hay dos, esto es viable hoy, por supuesto delante del Espíritu Santo, viable entre 2 o 3 o 4 o 5 que están más o menos en el mismo plano, no escogerlos el hombre, porque va a suscitar resentimientos. ¿Por qué se empataron 2 para escoger al? Pudo haber el Señor dejado solo uno, mostrado solo uno. No, empataron 2 en cualidades. ¿Y qué hizo la sabiduría de aquellos momentos? Sortear. No digo que usted agarre a sortear, pero puede poner nombres, y eso nosotros lo experimentamos en la iglesia que está fundada aquí. Lo experimentamos antes. Viera usted qué cosas horribles, hermano. Cuando había alguien nombrado por unanimidad, ese es quien lo aguantaba, hermano. Y cuando había alguien que creía que lo iban a nombrar por unanimidad y no sacaba ni 2 votos, ¿quién lo aguantaba también? Entonces ya eran 2 que no se aguantaban, el uno en el poder y el otro abajo. ¿Cómo nos dijo el Señor que solucionáramos eso? Me dijo al Señor a mí, escójanlo con suertes espirituales. Le voy a decir cómo se hizo. Papelitos en un jarro, de todos los que estaban más o menos como nominados de la iglesita, que era un huevito así. Y entonces pasaban todos los candidatos, mire. Pasaban ahí como haciendo propaganda, luciendo sus mejores galas ante los hermanos, y sacaban su papelito. Y se fueron todos con su papelito. Y como se iban a nombrar solo 2 o 3, en el papelito iba ¿quiénes iban a ser nombrados? Es decir, ellos sacaron, nada, no estaban nombrados, ¿verdad? Sacaron anciano. Yo quedé anciano. Salían tranquilos besándose, hermano. Pero si los hubiera escogido yo,
Feliz con el que escogí y el otro más bravo. No, decían antes, ¿no? No me siento mal y pálidos, hermano. Y otro día no llegaban. Y otro día ya tenían su champita enfrente. Sí, eso lo vengo sufriendo yo desde que era Pepita, no ahora que soy aguacate. Por eso ya me acostumbré yo a esas pedradas. Pobre de las piedras. Aunque también de momento pobre mi frente, pero ya me curtí. Bueno, ya no me asusta el petate del muerto. Bueno, petate del muerto. Bueno, vamos a ver qué más. La iglesia primero fue judía. Ese es el tronco abrahámico, Isaac. Abraham, Isaac. El tronco fue judío. El olivo verdadero. No hay iglesia gentil a esas alturas. Está prometido en el Antiguo Testamento que los gentiles serían alcanzados, pero ¿cómo? Hay dos preguntas a raíz de lo que estoy diciendo. Porque primeramente llegó los judíos. Era una iglesia de 120 en el aposento alto, totalmente judía. Bueno, ahora, mire hermano, ¿podrá un judío de aquellos días, podía un judío de aquellos días, hace 2000 años estoy hablando, podía un judío un judío entrar a la iglesia dejando su judaísmo, aunque no soltándolo inmediatamente? Sí. Sí, así entraron los 120. Pero todavía tenían visos del pasado. Pero podría en aquellos días un prosélito, ese es un gentil hecho judío por circuncisión. ¿Podía un prosélito entrar directamente a la iglesia o tenía que hacerse judío? Es decir, no dejar su fe judía. Pues fíjese que había una frontera. Le platicaba con algunos hermanos cómo el Señor me mostró que el primer gentil prosélito, no gentil, nada más, gentil prosélito, que estaba anotado en la iglesia, era Nicolás, un diácono, prosélito de Antioquía. Ese fue el primero. Quiere decir que en aquel tiempo sí podía entrar un prosélito, siendo judaizante, entrar a la iglesia, pero seguramente estaba votando por doctrina todo ese pasado. No podía llevar el judaísmo ahí, pero sin embargo lo mezclaron y por eso fue la razón del nombramiento de los diáconos. Ya se fija en eso. El segundo prosélito judío, que no era judío sino gentil, fue el etíope. Y entró a la iglesia, pues usted sabe que lo bautizó Felipe, ¿no? El tercero fue Cornelio. Cornelio era gentil prosélito, judío. Por eso se le oían las oraciones y por eso se le aceptaban las ofrendas. Era un tiempo de transición. Pero ahora la pregunta que le es más clara. ¿Puede hoy un prosélito judío o un judío salvarse en el judaísmo? No. Tiene que venir a Cristo. Tiene que ser puesto en el olivo verdadero. Ahora, ¿puede un gentil ahora entrar directo con Cristo o tiene que ir al judaísmo? No, porque no estamos metidos en el tronco judío, sino en el tronco abrahámico, isaquista, no en el tronco hebreo. Somos los injertos. Por eso es que estoy haciendo énfasis, no en lo otro último, eso lo digo de paso. Estamos haciendo énfasis que la iglesia era totalmente judía. Ahora, los gentiles que ¿se agregaron a los judíos? No. Nos agregamos al tronco en donde estaban ya los judíos. Ramas naturales. Ojalá me esté explicando. Muy bien. Ahora, ¿cómo estamos nosotros, ramas naturales, nosotros injertos, con las ramas naturales? ¿Y de dónde veníamos nosotros los gentiles? De nada. Ahora, ¿cuándo nos hicieron nada?
A saber, pero los judíos ya estaban en el tronco. ¿De dónde venía ese acebuche tirado ahí con ramas viejas, amargas? ¿De dónde venía? Probablemente hubo siembras en el remoto preexistencial y había olivos arruinados, amargados. ¿Qué remedio había allá cuando había un olivo aquí? Judío, olivo con judíos nada más. ¿Qué remedio habría? El remedio era ir a cortar ramas, y no todas, del olivo tirado e injertarlas. Están amargas las frutas, entonces había que ponerla acá para que se endulzara. Ahora, ¿quién endulzaba? ¿El judío que estaba ahí? ¿La rama natural que estaba ahí? No, la raíz que era Cristo, que llevaba savia del Espíritu. ¿Me entiendes? Ahora bien, ¿en qué condiciones iban a estar las ramas naturales y el injerto? En estas condiciones. Rama natural, si te portas bien, heredarás todas las cosas. A lo Antiguo Testamento. Y lo heredaron tantos héroes que no fueron desgajados. Como ejemplo, los 7,000 que no doblaron las rodillas ante ningún Baal, que estaban reservados para victoria en los días de Elías. ¿Eh? Nota eso, esas son ramas no desgajadas, judías. Muy bien, pero note que también habían ramas desgajadas, naturales, pero desgajadas. ¿Qué quiere decir desgajadas? Quiere decir que se quebraron, ¿me entiendes? Por juicio. Eso es el Israel cegado. Por un tiempo. Porque si no hubieran sido cortados. Sino que dobladas. ¿Para qué? Para que a su tiempo se les quite la venda y se les vuelve a insertar. Va. Pero habrá otras cortadas. Sí, esas cortadas ya no vuelven. Tiradas al fuego, dice. Va, noten los tres. En el tronco con rama judaica. No sé si se podría hacer ahí el tronco con ramas judaicas nada más, un árbol, y poner 3 ramas arriba. Y entonces mi hermano Jorge, ya tú has oído más o menos esta cosa, entonces una entera, una doblada, pero todavía con un hilito ahí pegado, y la otra cortada. Y estamos hablando solo de hebreos. Ahí no estamos metidos nosotros. Porque son ramas naturales. Nosotros no somos ramas naturales. Nosotros somos, aunque usted se enoje, injertos. Acebuches. Nosotros no teníamos derecho porque venimos de un árbol malo. Los hebreos también de otro similar, pero de otro tipo. O sea que el reino se lo dio primero a ellos. Hasta los que eran antes de Abraham eran abrahámicos, porque Adán tenía la fe de Abraham y por eso se salvó. Pero vamos a lo de Abraham para acá. Entonces, tenemos ahí las ramas, nunca la quebraron. Pongamos por lo menos ahí patriarcas fieles y los 7,000 que no habían doblado sus rodillas ante ningún Baal. Deben haber más, ¿no? Pero en la doblada, desgajada, pongamos al Israel cegado temporalmente. Y a la otra, el Israel, ¿cómo se llama? Rechazado definitivamente. Es la higuera maldita. Al fuego de una. Esos son irreversibles. Israelitas irreversibles, 2 veces muertos. ¿Decías? Para señalar. Muchas gracias. Acércate por acá o pásalo por cordillera. No tengas pena porque veniste tarde y por eso tenés miedo a pasar. No, es broma. A veces tiene unos inconvenientes.
No te estoy acusando, no vas a creer. Eso será después el regaño, Chicho. No. Yo sé que solo no un ratito, después se contenta. Bueno, miren hermanos, entonces estamos todavía interpretando aquí, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que la iglesia del aposento alto, por de ahí salió, eran 120 hebreos. No digo judíos, sino hebreos, porque puede que no sean de Judá, ¿verdad? Muy bien, pero si decimos judíos, más restringido. Hebreos, 120, no, pero ¿dónde estamos? Sí, todo esto. Pero de ellos fueron eliminados muchos, ¿no? Eliminados definitivamente. Por ejemplo, Judas Iscariote era hebreo. Él fue cortado. Cortado del... No, pues yo creo que nunca estuvo ahí. Pongamos mejor otro ejemplo. Otros que fueron eliminados como higuera que nunca dio fruto y la maldijo. Ese es Saúl, por ejemplo, Saúl. Pero Caín no era hebreo. Bueno, dejemos con solo un ejemplo para no enredarnos. Pongamos a Saúl. Ahora, noten ustedes, Saúl no fue desgajado, fue cortado. Cortado y eliminado. Bueno, a lo menos yo asumo eso, puede ser que lo vea en el cielo y me diga, ¿cómo que eliminado? Usted aquí estoy. Me tendré que ir para otro barrio, pero... con Saúlito detrás. Bueno, pero fíjense hermano, pero noten ustedes, hay hebreos desde los días de Cristo y ahora abundan cegados, que no agarran el evangelio por ninguna parte, enemigos. ¿Por qué? Porque los cegaron temporalmente mientras se ofrece el lugar a la acebuche. Muy bien. Entonces, vamos a encontrar que ahora, quiero explicar esto porque sí está difícil. La rama natural que deben haber habido, ¿no? Lo conciben ustedes que hubo. Ya se murieron todos. Ahora no hay ramas naturales. En estas. Ahora los que van a entrar, entran como de la iglesia. Pecadores que aceptan y entran a la iglesia. Pero debe haber judíos que van a estar en el reino, pero que están ahora rechazadores porque están cegados. O sea que va a haber un remanente de gracia que no está cegado y van a aceptar al Señor en la iglesia, sin pensar en su raza. Pero van a haber otros, y yo me lo sospecho que son unos judíos mesiánicos que encuentro por todos lados y que están haciendo iglesias, pero al modo judío, porque están cegados. Ellos dicen, sí, el Mesías viene. ¿Y quién es? No sabemos. Bueno, están cegados. Pero cuando a ellos se les presenta el Mesías y les diga yo soy el Mesías Jesús, entonces ellos serán reinsertados. Y habrá entrado ya la gentilidad que fue para el objeto por qué los quitaron, los quebraron, para que entrara la gentilidad. Entonces todo Israel ahí sería salvo ya. Eso explica lo que hemos estado. Pero miremos el acebuche para completar. Y ahí voy a terminar. El acebuche es de otro olivo. Olivo agrio, llamémosle. Olivo que se agrió, porque no lo puso Dios agrio. Dios no hace plantas agrias. Se agría. Agrían sería, ¿verdad? Agrian. Tenemos que revisar de vez en cuando el español. Bueno, pero me interesa más revisar esto que el español. Entonces, aquí está el olivo agrio. Olivo natural. No, olivo bueno. Que tiene su raíz en el Mesías. Y el olivo agrio, ponele agrio aquí. El olivo agrio tendría alguna vez su raíz en el Mesías, pero como que se arrancó, ¿no? Lo arrancaron. El primero. Sí, se va a volver todo santo. Seguro, va a ser eso reintegrado. Bueno, pero vamos a ver cómo entra bueno, entonces ahora aquí está esto.
y le cogen el sabor, está agrio, ¿no? Entonces arrancan, ponerle unas 5 ramas. Pero note usted una cosa misteriosa que más adelante la vamos a aclarar. ¿Por qué no recogen todas las ramas del olivo agrio? Todas las ramas para injertarlas. ¿Verdad que es electividad? No, pero ese es en este. Estoy hablando aquí. ¿Por qué no todas las ramas del olivo agrio las pasaron de acebuches? Sino que arrancaron unas. ¿Ah? No, todas son naturales del acebuche. Todas. El acebuche tiene sus ramas naturales. Al arrancarlas y ser una rama quitada, ya tiene que tener nutrición de alguna parte, porque si no se muere. Entonces la pegan acá, en vez de las desgajadas, o al lado, pues. Pero esos injertos vienen condenados, porque si se quedan en la mano ahí y no lo injertan, se murió. Pero ¿por qué no vienen todas las ramas? Hay selección. Vaya, entonces haga así, hermano, porque a usted lo seleccionaron. ¿O no es acebuche? Yo soy acebuche, hermano. Pero le doy gracias a Dios que me haya arrancado del olivo agrio y me haya puesto en el olivo bueno. Ahora la arenga es, bueno, cuídense injertos. Porque si, miren, si yo no me detuve para cortar ramas naturales, ¿creen ustedes que a ustedes no los voy a cortar? Si son injertos, son ¿cómo se llama? Son arrimados. No te jactes, pero miren esto, noten esto. Todavía el acebuche, igual que las ramas naturales, que las están examinando para ver si están dando o no dando. Miren al acebuche, están viendo si pegó. ¿Ah? Entonces el acebuche va, lo meten ahí, ¿y cuáles serán las señales de que pegó para el horticultor? Fruto sería mucho esperar, hermano. Pero que pegue, pero ¿cómo sabe el horticultor? No, mira, el que injertó arriba al cielo, estamos en algo místico y práctico. El que injertó, Dios pues, no tiene que averiguar si pegó, él sabe si está pegando o no necesita fruto. Lo sabe. Pero el horticultor humano, es decir, el ministro que está pegando, porque es un ministro que está pegando, ¿cómo sabe que pegó el acebuche? Primero, lo primerito pues, no pongan el fruto porque ni modo, ahí ya pegó. ¿Eh? Pero antes de las hojas. Ya está hablando la voz de la experiencia. Tú sabes de eso. ¿Porque qué? Ahí está ya. Se notó que ya permaneció. Y yo me imagino que el horticultor, no sé, ¿verdad? Yo eso no sé nada. Quizá le llega a hacer así al palito que pegó, a ver si no está flojo, ¿verdad? Y lo ajusta y lo pega. Pero usted, ¿qué está esperando? Que no se, ¿qué dijiste? Que no se seque. Alguien lo había dicho ya por aquí. Va, pero después de eso, ¿qué estará esperando más? Al estar verde, empieza, ¿verdad? Va, ahora nota esto. El acebuche que ya pegó y que empieza ya, por lo menos a no secarse, ya lo pueden arreglar fuerte y más fuerte y hasta podarlo. Por eso, al que podan, es que ya pegó. Porque si podan al que no pegó, la acaban de matar, hermano. Nota eso. Vaya, eso es el acebuche. Pero el acebuche también puede ser desgajado y darle oportunidad. Se lo voy a poner en Biblia. Padre, deja un año más. Estoy cuidándolo. Ahí están esperando. Ya le iban a cortar. No, espera. Y lo están trabajando. Bueno, si después de esto no da, dice, córtalo. Ya no hay intercesión. Por eso no va a haber intercesión en la tribulación.
porque son las que dijo el Señor, no, ese ya no pegaron. Por eso en la tribulación, al que lo van a tratar ahí, es porque ya pegó. Serás cortado. Pero si cortaron al de adentro, si cortaron al hijo, no van a cortar al entenado. Bueno, con todo el respeto que merece eso. Ahora, note usted, una vez que eso haya sido, pero aquí también van a haber acebuches que no pegan. Y entonces, al fuego, porque no sirve para otra cosa. Ya ni siquiera regresa al agrio, ¿verdad? Se fue. Ahora, todos los acebuches pegados a 30, 60 o a 100, o las ramas naturales a 30, 60, 100, van a formar la iglesia. Cuerpo, no novia, cuerpo. Ahora, note usted, aquí, en el aposento alto, estaban 120 hebreos. No había un solo gentil. No había acebuches todavía. Los acebuches empezaron por los prosélitos convertidos, que fueron 3 muestras, que ya les dije los nombres, pero siguieron por toda la cantidad de gentiles que se vino. Entonces todo ese acebucherío lo están probando mientras está que se pegó, que no se pegó, que está seco, que está... A veces los encuentra uno verdes, a veces los encuentra uno marchitos, a veces con Biblia, a veces con la Biblia colgando, a veces sin Biblia, ¿verdad? Bueno, entonces quiere decir que estamos a prueba de un trasplante, como un trasplante. Pero me alegra a mí mucho, y eso me lo reveló el Señor en Israel, pude abrazar a un judío que ya casi se convertía, hebreo puro, peleó hasta el último momento, y lo abracé yo porque se me pone que se va a hacer pura rama natural o rama desgajada que se inserta, pero deben haber, hermano, hubiera querido abrazar en Israel yo alguna rama natural no desgajada, que yo creo que no había. Solo hay desgajadas y remanente de gracia, que no es necesariamente por ser judíos, sino por creer en Jesucristo. Ojalá que quede explicado eso. Bueno, yo voy a cerrar, porque ya tenemos para darle lugar a las preguntas. Entonces, gracias, mi hermano. Entonces tenemos aquí característica única de la iglesia del Nuevo Testamento. Bueno, características en el aposento alto 2:4. Mire, primero, todos unánimes. Es una condición para ser bendecida. Por eso las iglesias donde hay siempre barullos y problemas, desajustes, conflictos, y solo en eso viven, no pueden prosperar. Tal vez prosperan por pura misericordia. ¿Cuánto prosperarían si no estuviera eso? Yo he llegado a retiros, hermanos, donde solo arreglar líos he ido. Y no dejo bendición, más bien los dejo bravos. Pero cuando llegamos a un retiro donde hay unanimidad y todos quieren palabra de arriba, y se vuelve el volcán. Bueno, dejemos eso. Segunda característica, todos los de la iglesia deben ser llenos del Espíritu Santo, porque la primera iglesia reunida estaba llena toda. ¿Quién dio la contraorden para que haya colados? Para que haya sin espíritu. Ninguno. O sea que el que se agrega a una congregación y no tiene el Espíritu Santo, no digo el bautismo del Espíritu, el Espíritu Santo, el tal no es de la iglesia. Está en la congregación, pero no es de la iglesia. Aparte son los discípulos bautizados con el Espíritu Santo, que ya son otros. Y note usted que los discípulos son los bautizados. Haced discípulos bautizándolos. Al que bautiza usted en agua, este es un discípulo. Se supone. Al que lo bautiza el Señor con el Espíritu Santo, pues es un discípulo autenticado y lleno y listo para el servicio. Pero no solo los asistentes. Los asistentes no se comprometen, hermano. Y si no se comprometen, no tienen derecho a privilegios.
Si hay una sociedad y el socio no aporta, no tiene derecho a las ganancias. O no debe tener. Bueno. Otra característica, y esta sí es la única que los diferencia totalmente. Todos hablaron en lenguas extrañas. Si su iglesia, no iglesia, si su congregación no se ajusta a estas características, está bajo el nivel de la iglesia que Cristo dejó. Ya no digamos los dones y todo eso. Que estén llenos del Espíritu y bautizados en el Espíritu Santo, quiero decir, con dones de hablar en otras lenguas que no aprendieron nunca. Definitivo. Es la característica, le puse yo aquí, única de la iglesia del Nuevo Testamento, porque había otra iglesia, hermano, iglesia que decir sacados de. Entonces, había otra iglesia, la iglesia del desierto, la iglesia del Antiguo Testamento, que por razones específicas no se le oye mucho mencionarle como iglesia, pero son sacados del mundo, son iglesia. Pero la iglesia del Nuevo Testamento, la que nació del costado de Cristo, debe tener las características del aposento alto. Cualquier cosa, otra es rebaja. Por ejemplo, en el aposento alto han de haber danzado, hermano. El alboroto que tenían ahí era de borrachos. Yo no conozco un borracho que no haga alguna mueca. Bueno, ahora, o no está borracho. Ahora bien, o no está bien borracho. Bueno, hablaron en otras lenguas, se está haciendo, sí. Hablaron en otras lenguas, se interpretaron lenguas, ya se sabe todo lo demás. Se congregaban apóstoles, mujeres, tienen parte, con dones, ministerios. Bueno, y cuando hablo de ministerios, usted recorre toda la iglesia del Nuevo Testamento, 70 años. Como muestra, usted va a encontrar profetas, apóstoles, que son los que más les tiran, aquí y aquí, aquí y aquí, y hasta el final. Andan predicando por todo el mundo, y Silas, como también era profeta, y andan por todos lados, y como también ahí estaba Agabo, que era profeta, ministro profeta, y ahí andaban y reunían a los apóstoles, ahí estaban los apóstoles. ¿Por qué están en toda la extensión y ahora no existen? Porque los han suprimido los hombres, o los han querido suprimir. ¿Y por qué no hay profetas? Porque no les dio la gana a los hombres reconocerlos. Y que se dejen de vueltas con eso de que profeta es el que predica. Porque ese que predica en parte habla y en parte profetiza, todavía no es profeta. El profeta tiene que completo, solo para eso. Y hasta predecir cosas de consumo, no de inspiración. Eso que quede bien claro. Y que tampoco la inspiración, no, la iluminación va a dirigir iglesias, sino los ministros. Discerniendo lo que le aporten los profetas y discerniendo los profetas. Entonces, una iglesia que no tiene gobierno completo, concluyo ya, hoy sí, que no tiene gobierno completo, no puede esperar los carismas. Y si los espera, la van a desorganizar los carismas, porque no los van a saber manejar, porque deben haber sacerdotes con Urín y Tumín, donde hay carismas. Tienen que haber quienes juzguen los carismas. Un grupo, una iglesia, una casa, en donde solo están los carismas y no hay ministros reconocidos, maduros, o sea, sacerdotes con Urín y Tumín, que sí que disciernen, es peligroso irse a meter a un cuento de esos. Nos contaban a nosotros los ministros ayer, un par de hermanos, que han ido a lugares donde se avientan unos relajos en nombre de los dones, que dan ganas de salir huyendo, decían los hermanos. Y yo también ya los conozco. Pero note usted, los dones son del cielo, pero se pueden estar usando mal, porque no
hay ministerios con Urín y Tumín. Cierro para que pregunte. ¿Papelitos u orales? Tenemos bastante como para preguntar siquiera una hora. Tenemos tiempo, siquiera tenemos 45 minutos. Solo con micrófono y del tema. ¿Será posible que en algún momento se verán los ministerios así bien marcados? Ya no estarse viendo ya. Yo pienso que están así ocultos, ¿verdad? Pero ¿será que...? No, los ocultamos nosotros. No, la iglesia desde hace 2000 años debía estar funcionando igual. Las decepciones y los descensos se deben a los humanos. Ahora, también hay promesa de que serán los últimos días cuando se va a enfervorizar bueno, empleemos otra palabra, va a hervir, enfervorizar, no me rendí, ¿verdad? Para que la olla que se enfrió y que se entibió vuelva a arder, y más que al principio, cosas mayores que estas harás. Bueno, pero entendiéndose que no van a ser, por muy subidos que sean los carismas y por muy sobrenaturales que sean, como en la iglesia sucedía pasada, no van a ser la meta, sino los carismas van a ser, como dice Hechos 8 en la versión Peshita, oían, creían a la palabra de Felipe, dice ahí en esa versión, pero obedecían viendo las señales. O sea que las señales son como una confirmación y ponen temor para obedecer, pero no para certificar necesariamente solo la verdad. La verdad es verdad en Juan, que no hizo señales, como era verdad en Cristo, ¿no? Dice, Juan no hizo señales, pero todo lo que decía era verdad. Pero Cristo con las señales hacía que el pueblo obedeciera con temor. Confirmaba, eso es. Confirmaba. Entonces no vamos a ir detrás de señales, pero sí esperarlas en cualquier momento, como en la iglesia que vamos a ver en próximas reuniones. Otra. Hermano apóstol, disculpe, en una versión yo leí que decía de que si la caída del pueblo de Israel había servido para el levantamiento del pueblo gentil, ¿qué será de su levantamiento? Refiriéndose a los judíos. Entonces a mí me surge una duda. Yo veo en el dibujo dos situaciones que son judíos: rama desgajada y rama cortada. En los dos, o sea, hay dos, en las dos naturalezas. En Israel van a haber dos naturalezas, una que desgajan y una que cortan definitivamente. ¿En cuál de los dos operó Dios para levantar al gentil? ¿En la desgajada o en la cortada? En la desgajada, dice, fueron desgajadas, no, en las dos, porque dice fueron desgajadas y en ese lugar pusieron los injertos. Da la impresión, pero fíjate que está un poquito, no le saquemos astillas al palo, ¿verdad? Porque también, si hay una rama desgajada, no pueden meter ahí la cebuche, porque entonces me refiero que como diciendo, como esta ya no funciona, vamos a poner a que funcione y hay otra, pero no que esté eliminando a la otra, pero sí hay una cortada, eliminada. La higuera que maldice el Señor Jesús, entonces no es la rama cortada. Es la cortada. No, es la cortada. Porque Jesús quiso ver algo de vida ahí. Y al no verla, maldijo y se secó. Eso quiere decir, ardió definitivamente y nunca más de fruto. Cerró la posibilidad. Y la otra, hermano, es que si el acebuche tuvo que haber sido de un mismo género para que el tronco original lo acogiera. Mire, si nos atenemos a la figura, diría yo que es un árbol malo, agriado. Puede haber habido que otros no se agriaron, pero ya eso queda, o que se agriaron
de otra naturaleza. Aquí más bien da la idea de la gentilidad, de lo que no era judío, que se iba a agregar al tronco abrahámico. No, da la impresión que era su lugar ahí, pero que el árbol se agrió totalmente y como consecuencia la rama quedó inservible. No que la pusieron ahí, no me da la idea que la pusieron ahí, porque era natural del acebuche, mejor dicho, del árbol. Ya como acebuche ya no era natural, porque era otra naturaleza que se iba a meter en otro árbol. Contra natura, dice. O sea, especie diferente, pero no eran especies diferentes en el acebuche agrio, eran de ellos. Ahora, ya aquí eran diferentes. Sí. Ahora, ¿qué podemos intuir ahí de que vengan otras especies y otras naturalezas? Tal vez sería forzar un poquito la figura, aunque pueda ser que se deduzca algo de ahí. ¿Qué más? Amén. No, Otto. Por acá, mi hermano. Sí. Es una pregunta. Dice la palabra de Dios que el que persevere hasta el fin. Estará hablando ahí de los acebuches que van a pasar la gran tribulación. Y los que den fruto será la novia. Sí, porque voy a dar la razón. La razón es que van a haber perseverancias que son fruto. No que, ¿cómo pudiera yo decirlo? Perseveraron porque habían pegado, solo estaban desgajados. Entonces, el sufrimiento, lo que sea, los hizo despertar, arrepentirse, y entonces tuvieron el ímpetu o el favor de ser reinjertados. Ya reinjertados, ya arreglados, pues ya la perseverancia es fruto. Entonces, por eso no van a adorar a la bestia, porque ya tienen la savia para no adorarla, no para que les den la savia, no que en sus fuerzas naturales van a dejar de adorar a la bestia. En sus fuerzas naturales les van a tener miedo, pero cuando viene ya el momento duro, viene la savia que ya pegó para que lo reinjerten, y entonces ya se enfrenta al anticristo. ¿Por qué? Porque estaba en el libro de la vida, solo que estaba desgajado. Pedro es típico de eso. Él se desgajó y lo reinjertaron. Después de conocer a Cristo, bueno, Pablo era un hebreo, pero era un hebreo. Estamos en el olivo bueno, él era rama natural, él era rama desgajada. Sí, pero en el olivo bueno. Como estábamos hablando del agrio, yo creo que Pablo era del olivo bueno. Lo que pasa es que sí lo desgajaron por mala enseñanza, por fanatismo, qué sé yo, ¿no? Mi hermano Otto, solo una última pregunta. Sí. ¿Por qué hemos de ser nosotros injertados, por ejemplo, como acebuches al tronco estas ramas que son Israel, pues, para ser hijos de Abraham espiritual? Fíjate que no se puede solo allá arreglarse. Tiene que ir al tronco, no a la rama natural, que es lo que dicen los judíos ahora. Que tenemos que ir a ellos, injertarnos en ellos, o sea, en otras palabras, prosélitos judíos último modelo. Sí, esa era mi duda, mi hermano, porque ¿qué tendríamos entonces nosotros teníamos que tener algo de judío directamente? No hay nada de eso. Tú puedes ir sin conocer nada de judaísmo, ir a Cristo de una vez. Ese es el injerto. Porque no estás injertando a los judíos, te estás injertando en el tronco abrahámico. Y con la rama que es Cristo, con la raíz, perdón, que es Cristo. ¿Qué más? Pregunte ahora o calle para siempre. Disculpe, hermano, yo tengo una pregunta con relación a los injertos que se dan. ¿Quién hizo el injerto, hermano, de los acebuches que no pegaron? ¿O qué pasó con los ellos? ministros? ¿Hubo salvación ahí? No hubo, porque los ministros regaron la palabra y no todos la creyeron. Hicieron el intento congregándose y hasta llorando en la iglesia, pero a los 2 semanas no los ves. Eso no pegó.
Se emocionó, pero no pegó. Nunca la tuvo, ese nunca tuvo salvación. A ese era el acebuche que iba a ver si pegaba. ¿Ah? Y de repente lo viste tú que se desapareció. Ya no lo volviste a ver. Y de repente lo encontraste en una cantina. Ese, si pegó y se desgajó y está en la cantina, eso va a ser reinsertado, si se arrepiente. Pero si ya no regresó, es que no pegó. Nunca. El hijo regresa. Es lo que yo les dije el otro día, que el Señor me dijo esa frase tan linda. El pródigo supo que la posilga no era su cuna ni su tumba. La responsabilidad de ese injerto Puede tener responsabilidad un ministro indolente en no cuidar el injerto. Pero yo no creo que va a dejar el Señor en manos de un ministro la cosa. Puede ser que el ministro hasta de tan lento se muere él solo y el acebuche pega. Ya hemos visto casos. Hermano doctor, Sí, mi hermano. la tradición nos ha enseñado a ver a Israel como la higuera de la parábola en Mateo 24. Ahora, me llama la atención que el Señor realmente ahí dice, cuando veáis que su rama está tierna, se refiere a la rama que va a ser restaurada realmente y no todo el Israel nacional. Sí, hermano, porque para Dios todo el Israel es el Israel desgajado que va a arrepentirse. Y ese, junto con la rama que no cayó, que van a venir desde allá atrás, ese es el Israel, y junto a los acebuches pegados. Ese es el Israel de Dios. O sea que para nosotros hay alguna señal en ver la restauración de esa rama. Por supuesto. ¿Habrá alguna, cómo decir? Es que me llama la atención porque todo el mundo está viendo en sí al Israel nacional como restaurado. Mira, Manfred, permíteme un segundito antes de que sigas. Ese fue el kit del viaje a Israel este último. Allá me reveló, tú eres testigo, allá me reveló todo esto el Señor, en Jerusalén, tanto que yo le puse al papel, Señor, ¿cómo me vienes a revelar tú en Jerusalén estas cosas? Le puedo poner yo, en Jerusalén recibí. ¿Qué recibí yo? Que yo miraba, por un tiempo, mira, a mí me chocaba la gente que andaba detrás de los judíos, porque me decía algo adentro, que deberíamos ver. Ahora nosotros debemos ver al Israel nacional como señal para el Israel espiritual y para nosotros los acebuches. Ya ellos están miles, y los vivo allá, regresando con qué orgullo, con su tapadito aquí, y andan muy pagados de sí mismos. No saben que están regresando a la boca del lobo, no a la salvación. Pero los que son desgajados, Israel de Dios, sí están regresando a la rama, al tronco para ser rama natural, reinsertada. Pero son pocos. A esos miremos para bendición, a los otros miremoslos como señal. No sé si me expliqué con eso. Como señal quiere decir que ellos, aunque sea en su hecatombe que van a tener y que ya se acerca, son señal para nosotros. Porque cuando esto suceda allá, erguid vuestras cabezas, nosotros, porque vuestra redención, no la de ellos, está cerca, la de nosotros, no la de ellos. Esto es nuevo. Le da un giro de 180 grados a la. ¿Se recuerda usted que el Señor mostró que todo va a ser Israel de Dios después de la parucía? Todo el pueblo, pero va a haber pueblo respetando al Señor dentro del corral, los rangos hebreos y los rangos gentiles. Para rangos hay diferencias, pero para salvación vamos a estar unidos, pero no con todos los hebreos. Nadie, usted ha oído esto, nadie se va a salvar por hebreo y nadie se va a perder por gentil. Hermano, ¿en qué momento el Señor decide que uno va a ser acebuche y que el otro va a ser Israel? Bueno, ¿sabe? Le pregunto por el hecho de que en Efesios dice que en Cristo fuimos bendecidos en los lugares celestes antes de la fundación del mundo. Quiero explicar eso. Perdón, ¿qué es lo que tiene que hacer uno o qué hizo en la preexistencia para ser acebuche
y venir a hacer solamente un injerto Vaya. habiendo sido original allá Digamos, arriba, si arrancamos, para contestarte, si arrancamos de que Dios allá y en todos los tiempos nunca ha querido que nadie ninguna de sus criaturas perezca. El que perece es porque quiere perecer, porque desobedece, porque esto. Entonces, cuando ellos preordenados a salvación no la quisieron, entonces el Señor tuvo que o hacerlos aceuche, o hacerlos olivo agrio. Les haber arrancado la raíz y se quedó olivo agrio. Para explicar que no estaba sosteniéndolo el Mesías. El Mesías se quitó de ahí. Entonces ya este árbol se arruinó. Lo único que va a salvar de ahí, ramas. De ahí, ramas. Por eso pregunté, ¿creen ustedes que todas las ramas del acebuche, del olivo malo, fueron injerto? No. Ahora, tu pregunta va ahí, ¿quién seleccionó? Porque antes conoció. En la preexistencia. Predestinación. Probablemente para que se arruinara el Señor tuvo que hacerse a un lado. Pero no queriendo que pereciera, le dio todas las oportunidades, Pero ahora ya, al salir la planta, nosotros no sabemos cómo se elabora la planta debajo de la tierra. Apenas empezamos a atisbar algo. El agricultor no está pensando si estará infladita la semilla, si ya estará. No, cuando brota, qué bueno, si ya vino. Allá, el problema de allá abajo, preexistencial, pues déjeselo al Señor porque no sabemos nada. Hermano Otto, ¿cómo podríamos interpretar ese versículo tan hermoso que dice, ¿cuántas veces quise? Hablando al Israel natural. Ahí está. ¿Cuántas veces quise y vosotros no quisiste? Vaya, ahí está la oportunidad. Las cuántas veces es un número que no cabría en la Biblia. Al infinito. Yo los quise hacer rama natural que se cobijara conmigo. No quisieron, los tuve que desgajar. No quisieron, los tuve que cortar. Y puse otros pollitos que eran patos. Hermano apóstol, ¿cuáles son las similitudes y las diferencias espirituales entre las doctrinas bajo la inspiración y las doctrinas bajo la iluminación? Las doctrinas bajo la inspiración son infalibles. Aparte es que nosotros no las entendamos o no pongamos al Espíritu para que nos la interprete. Eso es la Escritura. Por eso dice Pablo o Pedro, la Escritura es más segura. Ahora, ¿cómo iba formulada la pregunta? Porque lo que estoy interpretando... ¿Cuáles son las diferencias? Sí, la iluminación. La iluminación es algo que el Espíritu da para entender exacto la inspiración. Pero puede hacer que las deducciones con más o menos iluminación, por estar menos o más entregados, erremos. Y entonces se puede eso alterar. Eso es exactamente por qué razón es que hay que probar al que habla las profecías, por ejemplo, pero no probar la palabra escrita. Y es por eso que nosotros, hermano, no podemos hacer uso de infalibilidad en eso. Infalibilidad en eso, porque pues el hombre, ustedes notan que aún cuando va a traducir puede fallar. Y si va a fallar traduciendo por X razones, no podrá fallar por X razones entendiendo e interpretando. Hermano, si no se escriben las revelaciones últimas y son de consumo, mi pregunta es, ¿serán que solo son para la última raza o generación? Es que mire, hermano, de consumo quiere decir que cada generación va a tener sus profecías y sus revelaciones que se van a acabar en su cumplimiento. Por ejemplo, viene un hambre, dijo Agabo, para tal parte. ¿Cómo juega eso hoy? Esa hambre iba para Judea, ¿no? Y esa hambre la auxiliaron allá. No vamos a decir, a leer ese pedazo, ¡ay, viene un hambre! Debe ser para Guatemala. No. Allá era de consumo, ¿no? Ahora, que va a poderse repetir el hecho de que profetas digan algo para Guatemala o para X país, también es cierto. Eso es lo que estoy yo promulgando. Yo creo ahora más que nunca, con todo mi corazón, que todo lo que le sucedió a la iglesia de los Hechos y de las Epístolas
puede y debe suceder ahora. Debe lo bueno, puede suceder cuando nos descuidemos igual que ellos. Hermano Otto, sabemos que usted es el apóstol. ¿Quién o quiénes es el profeta de la misión? Los profetas son como itinerantes. Los profetas llegan, se van o se quedan. Depende del lineamiento, del momento, de la necesidad, etcétera, etcétera, porque tampoco se van a fabricar profetas. A veces hay profetas que cuando se les da el título revientan. Y hay profetas que sin título están funcionando. Y yo le podría decir en algunos casos que yo certificaría. Pero déjelo ahí como una razón íntima.